Ahora sí, uno de los recuerdos más entrañables que muchas personas guardan de sus padres no es algo que los hayan comprado ellos, sino algo en lo que ellos creían. One of the greatest memories that people have of their fathers is not something that their father bought for them, but something that their father believed. Quizás fue algo que papá hizo antes de comer y se puso a orar. Oírlo leer las escrituras, observarlo confiar en Dios durante etapas difíciles o sentarse a su lado en la iglesia semana tras semana. Esos momentos a menudo hablan con más fuerza de 1000 sermones. So perhaps it was seeing Dad pray before a meal, hearing Dad read scripture, watching Dad trust God during difficult seasons, sitting beside him in church week after week. Those moments often speak louder than 1,000 sermons. Los padres moldean a las generaciones no solo con lo que ellos dicen, sino con aquello que dan testimonio de la manera constante. Fathers shape generations not merely by what they say, but what they are consistently a witness to. Hoy, en el Día de los Padres, y esta ocasión nos ofrece una perspectiva importante desde el cual escuchar este texto. El mayor legado de un padre no es su carrera profesional, sus posesiones, ni siquiera sus logros. Su mayor legado es su testimonio, transmitir a la siguiente generación lo que él mismo ha visto y oído acerca de la fidelidad de Dios. So today is Father's Day, and that gives us an important lens through which to hear the text. A father's greatest legacy is not his career, his possessions, or even his accomplishments. His greatest legacy is his witness. It's passing on to the next generation what he has seen and heard of God's faithfulness. En el libro de Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan nos muestran cómo es vivir una vida que no se puede evitar de dar testimonio acerca de Jesús. In Acts chapter 4, we find Peter and John, and they show us what it looks like to live a life that cannot help but to testify to Jesus. Vivimos en una cultura donde cada vez es más fácil hablar de cualquier cosa, excepto de Jesús. Podemos hablar de deportes, podemos hablar ahora de los partidos del Mundial de fútbol, de política, de trabajo, de entretenimiento y también podemos hablar de redes sociales. So we live in a culture where it's increasingly easy to talk about almost anything except for Jesus. We can talk about sports, we can talk about the World Cup and the United States actually winning their round, and politics, work, entertainment, social media, all those things, free range. Pero cuando la conversación gira hacia nuestra fe, muchas veces surge el temor. Tememos ser rechazados, criticados o malinterpretados. But when the conversation turns towards faith, fear often arises. We fear being rejected, criticized, or even misunderstood. Los primeros discípulos enfrentaron una presión mucho mayor que esta. No arriesgaban solamente una conversación incómoda, sino que ellos arriesgaban su libertad, su reputación, inclusive arriesgaban sus vidas. So those first disciples faced a far greater pressure. They were not merely risking an uncomfortable conversation, they were risking their freedom, their reputation, and even their very lives. Sin embargo, cuando ellos fueron confrontados y amenazados por las autoridades religiosas, respondieron con una declaración extraordinaria. Y ellos dijeron, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? And yet when they were confronted and threatened by the religious authorities, they responded with this extraordinary declaration, "For we cannot but speak of what we have seen and heard." Esa no fue una respuesta impulsiva, fue la convicción profunda de personas transformadas por el Cristo resucitado. Hoy veremos 3 razones por las cuales los creyentes no pudieron callar y que por qué nosotros tampoco no debemos de hacerlo. So this wasn't an impulsive response, it was a deep conviction of people who had been transformed by the risen Christ. Today we're going to see 3 reasons why those believers could not remain silent
and why we should not remain silent either. Número 1, la oposición es inevitable cuando Jesús es proclamado. Después de la sanidad de un hombre cojo en el templo, Pedro aprovechó la oportunidad para anunciarles a Jesucristo. The first one, opposition is inevitable when Jesus is proclaimed. So after the healing of the lame man at the temple, Peter seized the opportunity to proclaim Christ. El resultado fue sorprendente. Miles de personas creyeron, pero también apareció la oposición. Los sacerdotes, el capitán del templo, los saduceos se sintieron amenazados por este mensaje. So the result was remarkable. Thousands believed, but opposition also appeared. The priests, the captain of the temple guard, the Sadducees, they felt threatened by the message. El evangelio estaba transformando vidas y alterando el sistema religioso establecido. Esto nos recuerda una verdad importante. La oposición no significa que estamos haciendo algo malo. So the gospel was transforming lives and disrupting the established religious system. And this reminds us of an important truth. Opposition does not mean that we are doing something wrong. A veces nosotros pensamos que si obedecemos a Dios, todo será más fácil. Pero sin embargo, en las Escrituras vemos todo lo contrario. Moisés enfrentó oposición. Los profetas enfrentaron oposición. Jesús enfrentó oposición. Los apóstoles también confrontaron oposición. Sometimes we think that if we obey God, everything's going to be easy. And yet throughout Scripture, we see the opposite. Moses faced opposition. The prophets, they faced opposition. Jesus faced opposition. The apostles, of course, then now face opposition. Cuando la luz de Cristo brilla, las tinieblas reaccionan. Jesús mismo dijo, si me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. When light shines, darkness is going to react. Jesus himself said in John 15:20, if they persecuted me, they're also going to persecute you. La iglesia nunca fue llamada para buscar conflictos, pero tampoco para evitar la verdad, para evitar los conflictos. Cuando vivimos y hablamos fielmente acerca de Cristo, no todos estarán de acuerdo, y eso pues está bien también. The church was never called to seek out conflict, but neither was it called to avoid the truth in order to avoid conflict. When we live and speak faithfully about Christ, not everyone will agree, and that's okay. La fidelidad es más importante que la popularidad. Quizás enfrentas oposición en tu trabajo, quizás en tu familia algunos se burlan de tu fe, quizás te sientes presionado a guardar silencio. Recuerda algo, la oposición no es evidencia del fracaso. Muchas veces es la evidencia de que el evangelio está siendo escuchado. Faithfulness is more important than popularity. Perhaps you face opposition at work. Perhaps some family members mock your faith. Perhaps you feel pressured to remain silent. But remember, opposition is not evidence of failure. Many times it's evidence that the gospel is being heard. Y esto nos lleva al punto número 2. La valentía nace de estar con Jesús. Las autoridades llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio. Era el mismo grupo que había condenado a Jesús. Humanamente hablando, los discípulos tenían todas las razones para tener miedo, pero algo había cambiado dentro de ellos. The second thing, courage comes from being with Jesus. The authorities brought Peter and John before the council. It was the very same group that had condemned Jesus. Humanly speaking, the disciples had every reason to be afraid, but something changed. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese es el secreto, estar lleno del Espíritu Santo. La valentía cristiana no nace de una personalidad fuerte, no nace de la autosuficiencia, no nace del talento, nace de la presencia del Espíritu Santo. Acts chapter 4, verse 8 says, then Peter, filled with the Holy Spirit. That's the secret. Christian courage does not come from a strong personality.
It does not come from self-confidence. It does not come from talent. It comes from the presence of the Holy Spirit. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, ahora él estaba proclamando el evangelio delante de las autoridades más poderosas de Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió? The same Peter who denied Jesus 3 times now boldly proclaims the gospel before the most powerful authorities in all of Israel. So what happened? Pedro había visto a Cristo resucitado, había sido restaurado, había sido lleno del Espíritu Santo y ahora sabía que Jesús estaba vivo. Peter had seen the risen Christ. He'd been restored. He'd been filled with the Spirit, and now he knew that Jesus was alive. Las autoridades observaron algo interesante. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13 dice, reconocían que habían estado con Jesús. No admiraron sus credenciales, no destacaron su educación, reconocieron algo más importante, habían estado con Jesús. See, the authorities noticed something remarkable. Acts chapter 4, verse 13 says they recognized that they had been with Jesus. So they didn't admire their credentials, they didn't highlight their education. They recognized something more important. They'd been with Jesus. La verdadera valentía siempre surge de la comunión con Cristo. Cuando pasamos tiempos con Él en oración, en su palabra, en adoración, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva diferente. Los problemas no desaparecen, pero Jesús se vuelve más grande que nuestros temores y que nuestros problemas. True courage always flows from the fellowship with Christ. When we spend time with Him in prayer and word and worship, we begin to see our circumstances from a different perspective. Those problems, they don't disappear, but Jesus becomes greater than our fear. Muchas veces nosotros pedimos valentía, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es más acercarnos a Cristo. No podemos vivir de experiencias pasadas, necesitamos caminar diariamente con Jesús. Las personas quizás no recuerdan nuestros argumentos, pero notarán cuando hemos estado con Él. So many times we ask for courage when what we really need is a greater closeness with Christ. We cannot live on past experiences. We need to walk with Jesus daily. People may not remember all of our arguments, but they will notice when we've been with Jesus. Y esto nos lleva al punto número 3. La obediencia a Cristo es más importante que la aprobación humana. Finalmente, las autoridades dieron una orden directa. No hablen más del nombre de Jesús. Era una amenaza seria. Point number 3, obedience to Christ is more important than human approval. So it says, finally, the authorities gave a direct command. Do not speak any longer in the name of Jesus. It was a serious threat. Pero Pedro y Juan respondieron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No estaban siendo rebeldes, no estaban promoviendo una revolución política, simplemente reconocían una autoridad superior. Dios había hablado, Cristo los había enviado y no podían desobedecer. But Peter and John replied, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. They were not being rebellious. They were not promoting a political revolution. They simply recognized a higher authority. God had spoken, Christ sent them, and they could not disobey. Esto es una de las tensiones permanentes de la vida cristiana. Todos queremos ser aceptados, todos queremos ser y evitar conflictos, pero llega el momento en que debemos decir, buscaremos agradar a Dios antes de agradar a todas las personas. It's one of the enduring tensions of the Christian life. We all want to be accepted. We want to avoid conflict. But there comes a moment we must decide, are we going to seek to please God or please people? La obediencia tiene un costo, siempre lo ha tenido, pero el costo de la desobediencia a Dios es mucho mayor.
Los apóstoles entendieron que su misión no era proteger su comodidad, su misión era ser testigos. Obedience has a cost. It always has. But the cost of disobeying God is far greater. The apostles understood that their mission was not to protect their comfort. Their mission was to be witnesses. Y los testigos hablan de lo que han visto y oído. Por eso dijeron, no podemos dejar de hablar. No era una obligación pesada, era el desbordamiento natural de una vida transformada. Cuando alguien experimenta la gracia de Dios, el perdón de Cristo y el poder de la resurrección, resulta difícil guardar silencio. Witnesses speak about what they've seen and heard, and that is what they said. We can't stop speaking. It was not a heavy obligation, it was a natural overflow of a transformed life. When someone experiences God's grace and Christ's forgiveness and the power of the resurrection, it becomes difficult to remain silent. Quizás Dios te está llamando para que tú hables con un familiar, quizás con un vecino, quizás con un compañero de trabajo. No necesitas tener todas las respuestas. Pedro y Juan no impresionaron por su educación, ellos impresionaban porque ellos conocían a Jesús. So perhaps God is calling you to speak with a family member, maybe a neighbor, a coworker. You don't have to have all of the answers. Peter and John did not impress people with their education or their speeches. They impressed people because they knew Jesus. Nuestro llamado no es ganar todos los debates. Nuestro llamado es dar testimonio de Cristo. So our calling is not to win every debate. Our calling is to bear witness to Christ. En conclusión, la historia del libro de los Hechos nos recuerda que la iglesia siempre ha enfrentado oposición, pero también nos recuerda que Dios sigue dando valentía a su pueblo. So as we wrap this up today, the story of Acts 4 reminds us that the church has always faced opposition, but it also reminds us that God continues to give courage to his people. The disciples were not extraordinary heroes. Los discípulos no eran héroes extraordinarios, eran personas comunes llenas del Espíritu Santo, personas que habían estado con Jesús, personas convencidas de que el Evangelio era demasiado importante para permanecer en silencio. These disciples were ordinary people, filled with the Holy Spirit, who have been with Jesus. People convinced that the gospel was too important to keep silent about. Hoy el mundo sigue necesitando escuchar acerca de Jesucristo. Necesita escuchar que hay perdón para el pecador, que hay esperanza para el quebrantado, que hay vida en medio de la muerte, que Cristo resucita y reina. Today the world still needs to hear about that Jesus. Needs to hear that there is forgiveness for the sinner, that there's hope for the brokenhearted, that there's life in the midst of death, that Christ has risen and reigns. Y en este Día del Padre, quiero animar especialmente a los hombres que están aquí con nosotros. Nuestra cultura a menudo dice que los padres deben de proveer, lograr metas y alcanzar éxito. On this Father's Day, we want to especially encourage the men among us that our culture often tells fathers to provide, achieve, and succeed. Esas cosas son importantes, pero las Escrituras nos recuerdan que uno de los mayores regalos que un padre puede ofrecer es su testimonio fiel de Jesucristo. Ser un padre que vive la realidad de la resurrección y encarna a Cristo resucitado ante toda su familia. We know that those things matter, but Scripture reminds us that one of the greatest gifts a father can give is a faithful witness to Christ, to be a resurrection dad, to embody the resurrected Christ to our family. Puede hacer que tus hijos no se recuerden de cada lección que les enseñaste. Puede que no recuerden cada regalo que les diste, pero sí van a recordar si Jesús era real para tu vida. So your children may not remember every lesson that you teach. They may not remember every gift that you give. But they will remember whether Jesus was real to you. Algunas de las conversaciones más importantes sobre el Evangelio ocurren alrededor de la mesa, durante los viajes en el auto, en las ocasiones que vamos
a orar con los niños antes de dormir. Y en esos momentos cotidianos en los que los padres hablan abiertamente de la bondad de Dios. So some of the most important gospel conversations happen around dinner tables, in car rides, in bedtime prayers, in ordinary moments when fathers speak openly about the goodness of God. Pedro y Juan se presentaron ante líderes poderosos y dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Peter and John stood before those powerful leaders and said, we can't stop speaking about what we have seen and heard. Que ese sea también el testimonio de todo padre cristiano, de toda madre cristiana, de cada abuelo, de cada mentor y de cada seguidor de Jesucristo. So may that be the testimony of every Christian father, every Christian mother, every grandparent, every mentor, every follower of Jesus. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a hablar? ¿Estaremos dispuestos a contar a otros de lo que Cristo está haciendo en nosotros? ¿Estaremos dispuestos a compartir la esperanza que hemos encontrado en Él? So the question is, will we be willing to speak? Will we be willing to tell others what Christ has done? Will we be willing to share the hope that we have found? Que el Espíritu Santo nos conceda la misma convicción que tuvieron Pedro y Juan, para que podamos decir con confianza, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el nombre de Jesús. So may the Holy Spirit grant us the same conviction that Peter and John had, so that we may confidently say, we cannot stop speaking about what we have seen and heard. In the name of Jesus, amen. Amén. Please stand and pray. Nos ponemos de pie para orar.